Tenemos a Zelensky en pleno tour europeo. Hoy la visita en España. Se han reunido él y el presidente español Pedro Sánchez. Los detalles o algunos de los detalles los acabamos de repasar. Un paquete de ayudas de 615 millones de euros, también el compromiso de 200 millones para la reconstrucción de Ucrania, 100 millones para la compra de armamento estadounidense en el marco de un pedido de 500 millones coordinado por la OTAN, más los 1.000 millones de euros dentro de un acuerdo de seguridad bilateral de 10 años que se mantienen desde su anuncio en febrero. Bueno, Zelensky, como decimos, prosigue ese tour europeo con la visita de España. Ya había pasado por Grecia, Francia, donde firmó un acuerdo con Emmanuel Macron para hacerse con 100 cazas Rafale a lo largo de la próxima década, y Zelensky ha insistido en la necesidad de seguir recibiendo ese apoyo, esa ayuda por parte de sus aliados en un momento en el que la guerra se acerca al invierno y se acerca también peligrosamente a su cuarto aniversario. Vamos a analizar el entorno en el que nos encontramos con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Muy bien, gracias. Espero que tú también. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿con qué te quedas? Sobre todo, claves importantes de esta visita a España, más allá de la comparecencia que ha tenido lugar en la Moncloa, acompañado de Pedro Sánchez. Sabemos que también Zelensky ha visitado la sede de Indra, podríamos decir el corazón de nuestra industria militar, con representantes de aproximadamente una docena de empresas españolas también vinculadas a defensa. Zelensky ha insistido en que radares avanzados, tecnologías de drones, equipos esenciales, todo esto se traduce en protección de vidas. ¿Con qué te quedas sobre todo? Pues que de momento el tour que está haciendo el presidente Zelensky por diferentes países europeos se está transformando en compromisos y en un éxito para él, teniendo en cuenta que está sufriendo un poco por el escándalo de corrupción del ministro de la ministra de Energía y del ministro de Justicia. Entonces, para él supone un buen lavado político el hecho de este tour, que esté adquiriendo estos compromisos de compra tanto con Francia como con España, y veremos qué ocurre en su viaje que va a hacer ahora a Turquía, donde pretende reactivar un poco los intentos de diálogo con Rusia, y por lo tanto una campaña exitosa para él. Desde la perspectiva española, creo que es importante remarcar que es un gran éxito también para la industria de defensa española, porque además de que genera más de 20.000 empleos en territorio español, pues supone la oportunidad de testar muchos de los desarrollos tecnológicos de la industria de defensa española sobre el terreno, en combate, que eso es un campo de pruebas y de experimentación que puede implicar un desarrollo muy activo de los actuales sistemas que está desarrollando las diferentes empresas españolas, que no solamente estamos hablando de Indra, de Airbus, de Navantia, sino también de grupos más pequeños como el grupo Escribano, que para ellos es un campo de experimento muy bueno y con una garantía de empleo a largo plazo, porque además de este compromiso por parte del gobierno español, está todo el programa del programa de defensa europeo, que implica, como bien sabes, que en los próximos años se van a invertir cantidades millonarias en el desarrollo de compras conjuntas en materia de defensa y también en el desarrollo de la industria de defensa europea. Entonces es un gran logro, y quizás nos deberíamos quitar el prejuicio que hay en España respecto a las inversiones en la industria de defensa. Es una industria más, con un potencial, habida cuenta de los conflictos y las tensiones geopolíticas, no solamente en Ucrania, sino en otros países, que es fundamental para el entramado industrial español. Emiliano, cuando has dicho lo de un buen lavado político, no he podido evitar pensar también en el enorme escándalo de corrupción que está amenazando el gobierno ucraniano. Sabemos que Zelensky también está enfrentándose a un desafío importante desde que estalló la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Bueno, seguimos de todas formas bajo la ley marcial, bajo el supuesto de que no se pueden realizar elecciones. Ucrania sigue bajo una situación bélica, y este es el motivo por el que Zelensky sigue cómo se mantiene en el cargo, pero hasta qué punto también este tour europeo, esta recogida de apoyos, esa forma de afianzar la ayuda por parte de los aliados está ayudándole también en el caso de las críticas que puede tener a nivel interno nacional en Ucrania.
Sí, yo creo que le va a ayudar un poco a cambiar un poco el tercio de la narrativa en Ucrania. Recordemos que el tema de la corrupción ya viene de julio, cuando hubo por primera vez desde que se inició el conflicto manifestaciones, especialmente de esa generación Z que está muy movida en todo el mundo, en torno a la eliminación o reubicación de la Fiscalía Anticorrupción ucraniana y que al final tuvo que eliminar la ley porque esas manifestaciones se les estaban saliendo de la mano. Entonces, bueno, le ha salido este escándalo de corrupción que le afecta no tanto por los ministros, sino porque uno de sus socios en la productora audiovisual que tiene estaba también implicado y que se fugó dentro de las detenciones que ha realizado la policía ucraniana, pero digamos que él ha reaccionado rápidamente, tanto cesando a los dos ministros, el de Justicia y la ministra de Energía, como llevando a cabo detenciones de algún otro miembro de las empresas que se dedicaban a obtener ese porcentaje del 10% para suministrar la energía nuclear, que es la que garantiza que no va a ser bombardeada por Rusia a determinadas empresas. Entonces creo que está reaccionando bien y estos logros y también, digamos, el aval que ha obtenido, porque recordemos que ayer en el discurso de Macron volvió a hacer referencia al compromiso de Ucrania con la reforma de las medidas anticorrupción para seguir en su proceso de integración en la Unión Europea hacia el 2030. Entonces, bueno, si todos estos países avalan que todos estos fondos que se le van a entregar a través de ayuda militar pues van al destino perseguido sin que haya desvíos presupuestarios, pues para él es un refrendo internacional que le puede permitir la ola esta de crítica actual, pues llevarla con cierto equilibrio. Por otro lado, dentro de este tour europeo, evidentemente no es solo el caso español, como decíamos, con ese paquete de 615 millones, también el compromiso a la reconstrucción, la financiación de 100 millones de euros dentro de los 500, que es un paquete mayor en conjunto con la OTAN. También uno de los acuerdos quizás más llamativos, significativo, un acuerdo que se calificaba de histórico y sustancial, es el de los cazas Rafale. En su visita a Emmanuel Macron, a París, Emiliano, que ¿cómo cambia, si es que cambian algo, el curso o la posición de Ucrania dentro de la guerra en este aspecto? Porque, bueno, citando a Víctor Orbán esta semana, decía que darle ayuda a Ucrania es como darle vodka a un borracho. No sé si podrías también reaccionar. Ayer un analista me daba una respuesta que me parecía llamativa y curiosa, que era que realmente no es como darle vodka a un borracho, sino como darle metadona al drogadicto. Yo me quedé con esto, la verdad es que me gustó la frase. Ujú. Bueno, sobre Orban ya sabemos que al que le gusta el vodka es a él, teniendo en cuenta el origen ruso del vodka. Entonces, esa alianza insoslayable que tiene con el señor Putin y esa dependencia política y también incluso energética, pues es lo que le lleva a defender a capa y a espada la necesidad de reconocer que Rusia no es responsable de la invasión de Ucrania. Entonces, bueno, pues entra dentro de esa narrativa habitual de Víctor Orbán. En cuanto a la parte de lo que ha logrado en Francia de los 100 Rafael, de los 100 aviones de combate Rafael, yo diría bueno, que queda muy bien los números, pero de nuevo tenemos el mismo problema que con los F-16, que se le iban a donar o que se le iban a dar. Es decir, que eso necesita una formación específica de los pilotos ucranianos para poder pilotar esas aeronaves. Entonces, bueno, pues a 10 años vista, el compromiso está muy bonito, implica un refuerzo de la posición o del armamento que puede obtener Ucrania, pero hay que ver de aquí a 10 años qué ocurre, porque recordemos que Rusia sigue avanzando en el frente de Pokrovsk, las aldeas alrededor de Pokrovsk, también en Zaporilla, sigue bombardeando, que es el principal problema que yo creo que tiene Ucrania, es decir, la capacidad de bombardeo con drones y misiles que tiene Rusia, no tanto el avance en tierra. Y entonces lo importante yo no diría tanto que son los aviones como los sistemas de defensa antiaéreo. Es decir, yo creo que es ahí donde el Ministerio de Defensa ucraniano está más necesitado. Es decir, sea de Francia, sea de España, que también tenemos sistemas de defensa antiaérea, para tratar de derribar los drones o con una guerra electrónica específica antidrones o intentar derribar los misiles. Entonces creo que es más importante eso que los cazas, que tienen un periodo de entrega más difícil por el periodo de fabricación de los mismos y sobre todo de formación de los pilotos. Entonces me parece que es mejor que consigan más sistemas de defensa antiaérea y bueno, pues lo que ha logrado con Francia, lo que ha logrado con España, pues es un avance importante, pero también lo es para las empresas, porque has mencionado el acuerdo de reconstrucción. Es decir, recordemos que con este eufemismo
se dice para aquellas empresas españolas, francesas y de otros países que luego van a reconstruir, es decir, que van a obtener ingresos de la reconstrucción de Ucrania. Entonces, es como un do-des, lo que se dice en derecho, ¿no? Te doy para que me des. Pues aquí, es decir, te estoy dando esto, pero quiero que mis empresas participen, y lo que ha conseguido el señor Sánchez en este caso es un compromiso que en esa reconstrucción habrá empresas españolas, especialmente en el sector de infraestructuras, para reconstruirlo, tratando de tener esa presencia en una potencial y posible escenario de posguerra, pero para eso nos queda mucho camino que recorrer y muchas dificultades que soslayar. Claro, precisamente a eso iba, porque el escenario posguerra todavía no suena extremadamente lejano, por desgracia. Nadie desea que se prolongue la guerra más de lo necesario, al menos nadie con dos dedos de frente, sobre todo en clave humanitaria, porque es cierto que nos centramos mucho en la parte diplomática y desatendemos lo que ocurre en el frente. Nos vamos acercando al invierno, esos famosos cuarteles de invierno, ¿no? Donald Trump coge el tema y lo deja un poco casi a capricho, podríamos decir, o un poco en función de cuál crea que debe ser el tema del momento, y así como lo cogió con mucha rapidez después del alto el fuego en la Franja de Gaza, con la mirada puesta en una posible cumbre en Budapest, en la que además Víctor Orbán pues también se veía favorecido de cara a la reelección en 2026. La cuestión es que ahora estas probabilidades han truncado. El Kremlin ha dicho que esa cumbre debería suceder cuanto antes, pero que todavía no se estaban dando las condiciones ni se había hecho todo ese trabajo previo, preparatorio para que se dieran esas condiciones. Entonces, ¿cómo de lejos estamos realmente? Aunque es muy difícil establecer un marco temporal, pero aunque no sean términos temporales, ¿cómo de lejos nos encontramos ahora mismo de cara a resolver algo? Bueno, es que ni siquiera quiero plantear antes del 4º aniversario de la guerra, porque la realidad es que nos quedan 3 meses. Sí, o sea, yo creo sinceramente que tal y como se está desarrollando todo, el hablar del fin de la guerra, pues es una entelequia. Es decir, y no estoy hablando de ni siquiera a nivel 4º aniversario, estoy hablando más allá del 4º aniversario, porque habrá que ver qué ocurre con la campaña. Se va para la campaña de terrestre a raíz de las condiciones climatológicas, y bueno, se mantendrán las posiciones, con lo cual pues hasta marzo o abril ya no va a haber un inicio activo de campaña. Eso no significa que Rusia no siga bombardeando sistemáticamente todas las infraestructuras energéticas de Ucrania para tratar de seguir metiéndose miedo y esa situación de presión a la población ucraniana en un intento, yo creo que sin mucho sentido, de que se rebelen contra Ucrania y que le obliguen a ceder las 4 provincias que reclama, más Crimea, Rusia. Entonces, bueno, yo creo que no va a haber un fin del conflicto, y como bien señalas, el señor Trump ahora está en otros quehaceres. Ahora está metido en pleno Caribe, intentando ver que si consigue que el señor Maduro salga del país de forma amistosa, y si no, pues seguir elevando la presión militar para seguir que salga. Entonces, ahora mismo no está en el foco de atención del señor Trump, y eso pues le preocupa mucho al señor Zelensky, sobre todo por lo que significa el apoyo, pero también le preocupa al señor Putin porque le está quitando ese protagonismo de sacarle a la escena internacional, como hizo en el caso de Alaska y que afortunadamente se truncó en el caso de Budapest. Mientras tanto, claro, intentando ver la fotografía general o cómo se van moviendo todas las piezas del tablero, Rusia dice que está preparada para una represalia si Occidente confisca activos. Por aterrizar un poco más de dónde salen estas declaraciones, provienen del ministro de Finanzas ruso, de Anton Silvanov, quien ha dicho que Moscú ya tiene preparada una respuesta en caso de que los países occidentales sigan adelante en la confiscación de activos rusos congelados. Dice que se ha preparado un borrador de medidas de represalia, y es algo que además surge después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablará de la financiación de Ucrania, que incluye el uso de 140.000 millones de euros procedentes de esos activos rusos congelados para ayudar a reducir el déficit presupuestario del país, ¿no? de Ucrania. ¿Cómo de feroz, significativa, impactante podría ser esa represalia que prepara Rusia, y sobre todo en qué marco nos moveríamos? Porque claro, sería Rusia contra Europa, pero Europa quizás aquí podría tener como aliado clave en el marco de la OTAN a Estados Unidos. No sé muy bien cómo se moverían en este caso los hilos si Rusia se decantara por una acción de este calibre.
Bueno, recordemos que todavía queda un largo trecho para convencer a Bélgica que efectivamente acceda a que los fondos soberanos rusos que están en Euroclear realmente puedan ser utilizados directamente, no los intereses, sino directamente los fondos para financiar a Ucrania. Como sabes, la presidenta ha hecho una propuesta que tiene mucha trampa, porque en el fondo lo que le está diciendo a los estados es o aceptamos convencemos a Bélgica para que permita esa salida de esos capitales para financiar a Ucrania directamente, o si no tendremos que pagarlo con deuda pública de los países, y eso los países obviamente no lo quieren, porque ya hay algunos como Francia e Italia cuyo endeudamiento público es muy elevado. Entonces esa propuesta de von der Leyen va más dirigida a tratar de presionar a Bélgica para que elimine el veto y por lo tanto se puedan entregar esos 146.000 millones. A partir de ahí, ¿qué puede hacer Rusia como contramedida? Pues puede congelar algunos de los activos que también tiene de algunos países miembros de la Unión Europea, y yo creo que se refiere sobre todo a lo que estamos viendo o lo que se asiste de cierto comercio indirecto. De repente te encuentras que países como Kazajstán o Uzbekistán se han convertido en destinos de muchas de las mercancías europeas y que luego obviamente son reexportadas a Rusia. Entonces, pues me imagino que será tratar de bloquear ese tipo o impedir ese tipo de exportaciones indirectas, aunque las necesita la propia Rusia. Entonces, realmente es muy difícil visualizar a qué tipo de medidas financieras, económicas o comerciales se puede estar refiriendo el ministro de Finanzas, porque las medidas militares ya las está haciendo. Quiero decir que las operaciones de sabotaje que estamos viendo en Polonia con la explosión de la vía férrea de Mika, que es la vía principal de suministro de armas y de ayuda a Ucrania, ya la está haciendo Rusia. No sabemos todavía si son los servicios secretos u otros, pero ya la está haciendo. Por lo tanto, no es muy difícil ver exactamente a qué tipo de medidas se estaría refiriendo. Pero bueno, entra dentro de la narrativa de amenaza permanente a la que nos tiene acostumbrado los diferentes responsables políticos del gobierno del señor Putin. Por otro lado, también hay una cosa que me ha llamado bastante la atención. Es una noticia que quizás ha podido pasar algo por alto, pero se trata de una eurodiputada que le ha mandado una carta a Kaja Kallas, a la alta representante de la Unión Europea. La eurodiputada es Fernand Karteiser, y ella, en pocas palabras, ha instado a Kaja Kallas a que se reanude el diálogo con Rusia y que, a su vez, la Unión Europea abandone los planes para integrar a Ucrania en... bueno, cita textualmente en la red militar de la Unión Europea, pero entendemos que también esto se podría extender al bloque en su conjunto, pero ella defiende que no hay duda de que la parte rusa está abierta a dicho diálogo con Europa, que lo acogería con agrado, pero que la militarización de la Unión Europea es lo que está haciendo que una posible futura adhesión de Ucrania sea mucho más complicada y que por tanto no debería incorporarse a esos programas, al menos con carácter de defensa. No sabemos hasta qué punto esto podría ser un caso aislado dentro de la opinión general de los eurodiputados. Tampoco sabemos todavía, no se ha pronunciado Kaja Kallas al respecto, pero ¿cómo deberíamos enmarcar esta postura en el seno del Parlamento Europeo? Pues yo, Marta, siempre que veo estas noticias y, por ejemplo, si lo contrasto con la intervención que ha tenido hoy en la House of Lords de Reino Unido el director del MI5, el Servicio Secreto Británico, poniendo de manifiesto la infiltración de China a través de think tanks, academia e incluso financiando a algunos colectivos, pues quizás lo que habría que hacer sería una investigación a profundir, como dirían los franceses, en profundidad, sobre las vías de financiación de muchos eurodiputados o participación de eurodiputados en determinados eventos, porque sinceramente creo que cuando se produce este tipo de manifestación sobre un país que ha sido invadido con miles de muertos, con miles de desplazados y un país prácticamente destrozado, lo que habría que preguntarse es qué le lleva a una eurodiputada que defiende supuestamente la soberanía popular europea y el proyecto europeo a defender la posición del Estado agresor. Entonces, la única explicación plausible que se me ocurre es que quizás haya intereses ocultos y que por lo tanto sea merecedora de una investigación para determinar efectivamente si tiene o no tiene vínculos, porque no seamos ingenuos, ya hemos tenido numerosos escándalos de eurodiputados que han sido financiados por determinados gobiernos o que han participado en determinados negocios. Entonces, si eso es así, pues quizás los servicios de seguridad que son de la Unión Europea específicos pues tendrían que investigar a este tipo, porque llama poderosamente la atención que se desmarque de tal manera y que haga una referencia directa a la necesidad de bloquear a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea y especialmente
que buscando una solución con Rusia. Es que la solución la tiene que dar Rusia. Los europeos y Ucrania ya han puesto sobre la mesa lo que ellos piden, que es que se volvamos al statu quo anterior y a partir de ahí negociemos. Negociemos qué estatuto tendrá las 4 provincias ocupadas y Crimea. Pues nos quedamos con estas claves, con este análisis. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Marta. Buena tarde.